estructuras en 3 dimensiones, han optado por hacerlo en base a polígonos siempre regulares. Como ustedes notan, cuando en el SketchUp hacemos una curva, en realidad son segmentos de recta las que realiza el programa. Y en el caso, como una información adicional, les puedo mostrar que cuando seleccionan solo la curva, aquí me dices 24 segmentos, yo podría convertirlo en 240 y hacer que la curva se vea muy suave. Pero si me voy aproximando más y más, siguen siendo segmentos de recta. Seguimos teniendo segmentos de recta. Esto tendría que explotar para que se noten. Acá hay pequeños segmentos de recta todavía. Entonces, nunca, no existe en programas tridimensionales la curva. No se la grafica, no existe. Lo que hacen los programas tridimensionales es generar segmentos de recta, a veces ya preestablecidos, otras veces ustedes los pueden establecer, pero lo que hace es generar segmentos. Entonces, cuando nosotros necesitamos generar una curva, en realidad lo que hacemos es generar un polígono. Y esa es la forma en la que se manejan las curvas en geometría espacial. Obviamente, este polígono podemos aumentarle los segmentos de acuerdo a la necesidad que tengamos de una mejor representación. Cuando trabajamos en curvas en el papel, normalmente llegamos hasta 12 segmentos, este tipo de curvas. Son más prácticas de resolver. Y lo que ustedes hacen en estos elementos, los usan, los dibujan así, los representan tridimensionalmente así, y el momento final, cuando ya han terminado, ustedes lo que hacen es cambiar ya y dibujar la curva que sería la que se va a ver en el proceso que están haciendo. Entonces, una forma sencilla, por ejemplo, si yo les pidiera dibujar en 3 dimensiones, que es lo que vamos a hacer en futuras clases, en 3 dimensiones este cilindro, lo que en realidad ustedes harían es hacer un polígono regular de 6, 8 o 12 caras y luego lo extruyen. Y este es el polígono curva. Entonces ustedes pueden manejar los segmentos de recta como una curva. Por eso les dije que algunas personas que estaban no pudiendo resolver el problema del peldaño, que simplemente consideraran el peldaño como un triángulo y funcionaba. Y una vez que tuvieran dibujado esto correctamente, con una cercha y de manera ya intuitiva y solo por estética, podrían agregarle, bueno, aquí me va a ser un poquito difícil agregar, a ver si me acepta, el segmento de curva correspondiente, ¿sí? Pero más allá de cómo dibujar, es decir, ya sabemos que no podemos dibujar la curva en términos geométricamente exactos, siempre manejamos los puntos, y si queremos mayor precisión en los puntos que estamos usando, usamos más segmentos. Cuantos más segmentos usamos, mejor se va a ir representando la curva. Sin embargo, ¿qué sucede? Vamos a copiar esta curva. O mejor vamos a hacer una curva bien suave. ¿Qué sucede con una curva cuando es representada en... ¿qué pasó? No lo seleccioné. No se queda del grupo, perdón. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una curva? Y como vemos acá, es una curva perfectamente recta. ¿Qué sucede si nosotros vamos girando y vamos mostrando más de lado? Si muevo correctamente las cosas y elimino, siempre que estamos trabajando en el sistema triédrico, en realidad estamos en axonometría, ¿qué ha sucedido con la curva? Se ha convertido en una elipse, es decir, una superficie, una curva que tiene una curva mayor acá, es su similar acá, y una curva menor acá. Si dibujamos correctamente una elipse, vamos a convertir en una elipse la curva que acabo de dibujar. Entonces sería así. Esta elipse tiene en realidad un eje. Bueno, no tengo el centro exacto, me disculpas. Ahí a ver si me da. Entonces estas dos partes son iguales y
Existe un método geométrico para determinar esta curva que en este momento, la verdad, honestamente no me acuerdo de memoria, pero más o menos la cosa resulta así. Este es un segmento de curva y, bueno, quizás está un poco sesgado, y este otro es otro segmento de curva que normalmente tiene un punto de referencia. Entonces, estas dos curvas generan la elipse. Perdón por no acordarme de memoria, tendría que revisar mis apuntes de geometría plana. Es algo que deberían ustedes llevar también en geometría plana, pero básicamente lo que tenemos es una elipse que está generada en base a dos curvas con dos puntos de fuga diferentes. En base a eso se genera la elipse. Entonces, si nosotros, viendo de lado, tenemos un cilindro que está así, cuando vemos desde esta parte superior, lo vamos a ver completamente circular. Pero si hacemos que esto empiece a girar o nosotros giramos este objeto, entonces la curva se va a volver una elipse. Pero si además lo giramos en 3 dimensiones, como vamos a ver ahora, voy a girar en 3 dimensiones el cilindro existente, la curva ya tiene una elipse, vamos a poner así, que es variable. Sin embargo, si se fijan, no importa cómo mueva el volumen, la curva siempre está con un eje. Bueno, esto es difícil dibujar con precisión, con un eje horizontal, y aquí se están creando las dos curvas. Siempre se va generando la curva. Y como estamos hablando de un sistema en realidad axonométrico, si nosotros observamos esta curva, es idéntica a esta curva. Entonces podríamos haber trabajado que si copiábamos esta curva de acá y la trasladábamos al peldaño que estábamos haciendo, también podríamos haber dibujado ese segmento de curva. Ya es un poquito más complicado cuando el objeto no está vertical o horizontal y el objeto está también inclinado en otro sentido. Vamos a obligarle a este objeto a estar inclinado en un sentido más. La curva aquí. Entonces, cuando la curva ya ha perdido su eje, ya no es horizontal o vertical completamente la imagen de la elipse. Pero aquí hay un detalle que ustedes pueden observar. Esta recta va a tener su perpendicular, que va a ser la solución correcta para dibujar una elipse. Es decir, si nosotros estamos haciendo un arco cuando estamos dibujando, tuve la suerte cuando empecé a trabajar de que en la oficina que trabajaba con el arquitecto Andrés Mesa, le llegó un encargo de su mamá de unas iglesias que estaba haciendo en el Perú, y le pidieron la reconstrucción de 5 iglesias del Perú vamos a poner esto, en axonometrías cortadas. Fue uno de los trabajos más hermosos que he podido tener en mi vida, porque vamos a suponer que este es un arco, es parte de la iglesia, de los muchos arcos que tienen las iglesias. Estas eran iglesias coloniales del Perú. No sé si se va a abrir el hueco. No se abrió. No, no quiere abrir. Entonces vamos a manejar el otro arco. Bueno, esta es la situación. Aquí obviamente estamos hablando, vamos a retroceder más, estamos hablando de una curva, no se está viendo. Si no la ven curva es un problema de pantalla. Creo que mi monitor está desajustado, por eso es, créanme que es una curva entera. Entonces, ¿qué pasa si este arco simplemente lo veo, si este arco yo lo veo así? Ah, es que no había estado plano. Ese era mi problema. Bueno, vamos a tratar, no creo que va a ser difícil. Vamos a volver a dibujar mejor esto en el plano. Entonces, aquí vamos a dibujar el arco. Bueno, no vamos a
buscar la absoluta precisión por tiempo. Si estuviéramos más tiempo, sería ideal dibujar las cosas con más precisión. Bueno, entonces aquí tomamos el centro y este es el arco. Si nosotros giramos este elemento así, entonces se está provocando una elipse. ¿Sí? Si nosotros giramos en este otro sentido, también se está provocando con este eje otra elipse. El problema ya de la representación de esto es cuando nosotros manejamos en la axonometría esto. Aquí la curva ya no está funcionando. Entonces, bueno, esto es un poco más avanzado para que les resuelva directamente, pero les voy a explicar cuando ya estemos haciendo más avanzada la geometría, que aparece un eje, y es diagonal, y aquí se crea exactamente los dos segmentos de elipse, tenemos el eje mayor y el eje menor de la elipse, y podemos dibujar este arco en axonometría, hablando ya metodológicamente exacto. Lo interesante de ese proyecto que hicimos, que era, como era un proyecto muy serio, todas las curvas eran iglesias llenas de curvas y absolutamente todas las curvas hemos aprendido, hemos resuelto con sistemas de ejes laterales y elipse. Y lo más lindo fue que Andrés trajo un elipsógrafo, un aparato que se acomoda a la elipse que nosotros tenemos que dibujar. Tiene unos controles, es como un compás, pero para dibujar elipses. Se acomodan unos controles y en base a eso se logra la elipse perfecta. De todas maneras, en el paso del tiempo, vamos a ir a internet. En el paso del tiempo, he encontrado algunos métodos muy agradables para dibujar. A ver si encontramos esto. Fíjense, esta solución es bien interesante. Se crea estas... En este video vamos a ver la construcción. Voy a bajar el volumen. Estoy explicando básicamente cómo se trabaja, pero se colocan los dos puntos de la elipse. Se coloca una cuerda que puede ser, cuanto mayor es la cuerda, puede llegar a ser inclusive prácticamente circular. Y luego en el marcador hace la tensión adecuada. Y fíjense cómo dibuja. Ahí está, hace la tensión. El aparato que tenía Andrés era más sofisticado, pero conceptualmente hacía exactamente lo mismo, ¿no? Hacía generar, ustedes ponían el grafo, era el aparato que usábamos en ese entonces, y generaba la elipse geométricamente perfecta. ¿Sí? Ahora va a pasar por el otro lado y va a continuar la elipse. Lo interesante de esta forma es una elipse geométricamente perfecta. Acá, si se fijan, tenemos la explicación exacta de cómo se genera una elipse. Si ustedes están interesados, busquen en internet. Aquí les está explicando, cosa que yo honestamente ya me he olvidado. Tengo que recordar cada que lo tengo que hacer. Como todo trabajamos en computadora, este tipo de dibujo lineal va quedando un poco relegado. Ahí está la explicación geométrica de cómo se logra la elipse, cómo se logran los puntos mayores, menores, y todo al final, después de ese trazado geométrico, que ya no lo recordaba, podemos dibujar la elipse. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la figura que aparece. Siempre tiene un eje mayor y un eje menor. Entonces, cuando estamos dibujando nosotros curvas, acá tenemos el eje y acá se va a dibujar la elipse con el método que ustedes han visto. Entonces, lo hermoso fue dibujar toda esa iglesia con todos sus arcos de manera de un dibujo correctísimo, o sea, geométricamente correcto y con una representación geométricamente correcta. Fue una pena que no hemos sacado fotografías, debería tener guardado ese material para que ustedes vean lo práctico que puede resultar el tener una metodología de dibujo que es precisa. Les estoy hablando de una época en que la computadora estaba en compu todavía no había llegado a poder representarse absolutamente nada bueno, ya existía el AutoCAD en otros países, pero en Bolivia todavía no conocíamos nada de eso. Y cuando hicimos esta perspectiva, el arquitecto me hizo
dibujar las 5 perspectivas completamente al método axonométrico. Y justamente dibujando estas perspectivas me di cuenta de un detalle interesante que se los voy a explicar cuando veamos que la perspectiva axonométrica, que era que las alturas que medía siempre daban la mitad, y hay una explicación en matemática a este fenómeno. Lo estudió Andrés cuando le dije que de pronto empecé a dibujar más rápido las perspectivas, me preguntó cómo las hacía, le expliqué mi método y me dijo que era correcto, que era dentro de lo que eran los senos y cosenos. Se los voy a explicar cuando entremos a axonometría también y por qué se da este fenómeno y lo interesante que es el fenómeno para poder dibujar axonometrías de manera muy rápida. Este ejercicio me permitió cuando era universitario poder hacer prácticamente todos mis proyectos con axonometrías reales de mi diseño, gracias a que es un método que agiliza mucho el dibujo axonométrico. Cuando empecé a dar clases en la universidad, lo enseñaba, pero cada vez ha perdido más interés el alumno en aprenderlo porque obviamente en la computadora podemos lograr eso 50 veces más rápido, ¿no? Pero como información les va a servir. De todas maneras, lo que me interesaba era que vean cómo se maneja la curva en el sistema triédrico y en el sistema diédrico, en ambos es lo mismo, y cómo están basados a que cuando la curva no está frontal al dibujo que estamos haciendo, lo que se forma necesariamente es una elipse que puede tener, que casi siempre cuando está recta, cuando no está inclinada, nos da eje mayor o eje menor horizontal y vertical, y cuando está doblemente inclinada ya nos da una diagonal que es parte del eje en el cual está generada la figura. Entonces, con esta información creo que ya podemos dibujar cualquier figura y precisamente la tarea que vamos a hacer ahora para que ustedes practiquen es el primer ejercicio que vamos a hacer es dibujar un cilindro. Este cilindro que están viendo acá, recto obviamente, no necesitan dibujarlo torcido, lo voy a tratar de enderezar, creo que lo he torcido de mala manera. Bueno, en realidad el trabajo es dibujar este cilindro apoyado sobre el sistema triédrico. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer hoy día es dibujar este elemento para que ustedes se acostumbren y luego lo que pueden hacer, bueno, no sé si voy a poder dibujar la curva, es dibujar la curva que sería real sobre el cilindro y volverlo un cilindro bien dibujado. Es decir, para que se me entienda bien la práctica, bueno, no estoy pudiendo manejar bien esta curva, dibujan por un lado el cilindro con la cantidad de vértices que a ustedes les plazca, pueden hacerlo hasta con 6 sin ningún problema, y luego redibujan con cerchas el elemento mayor y menor. Es decir, la elipse que tenemos aquí, y acá vamos a hacer que este elemento sea, obviamente siempre trabajamos transparente para que se vea la otra curva. Obviamente estamos hablando de que esto está completamente recto en el sistema diédrico y cómo se vería en el sistema. ¿Sí? Se van a dar cuenta que es demasiado fácil la práctica. Es solamente para que se den cuenta cómo estamos trabajando. Cuando entremos a la representación axonométrica de dibujo axonométrico, sí se nos va a complicar un poquito más, pero ya vamos a estar suficientemente entrenados. Entonces, como primera práctica y para que ustedes se den cuenta la sencillez de este problema, es decir, si ustedes tenían acá abajo una curva, podrían haber copiado esa curva y trasladarla al peldaño y también les daba el mismo resultado, porque esta curva es exactamente igual que esta curva y exactamente igual a cualquier curva que aparezca en este dibujo. ¿Sí? Si no me han entendido, ese es otro pedido que les voy a hacer. Por favor, pregunten. He visto en el chat que muchos alumnos pedían que el ayudante les vuelva a explicar los problemas. Eso significa que no los han entendido. Les juro que no soy un ogro ni que muerdo. Entonces, si ustedes no han entendido y me piden 10 veces volver a explicar algo, no tengan ningún temor, lo voy a volver a hacer. Como siempre les digo, la idea es que estén bien las cosas y no tengan ninguna duda. Entonces, a cualquier duda que les aparezca, no tengan ningún temor en preguntar. Yo no noto a ver quién ha preguntado y le voy a bajar puntos. Entonces, pregunten. De todas maneras, si Abdías ha decidido darles una clase extra, me parece súper bien, lo felicito por la iniciativa y tampoco estoy en desacuerdo que ustedes pasen clases con el ayudante para que les explique mejor.
Pero una vez que termino clase, siempre pasa que les digo, hagan su práctica y los que no entienden pregunten, y pues consta en grabaciones que nadie pregunta nada. Entonces no tengan ningún temor de preguntar. Entonces vamos a proceder a que ustedes empiecen a dibujar esta primera práctica de las 4 habituales que doy, y la siguiente práctica vamos a entrar a otro tema. Esto lo he hecho para que no les quede dudas sobre cómo funcionan las curvas en el sistema triédrico. Vamos a volver todo. Y nos vamos a ir ahora a lo que ya tenía planeado como la clase de los ejercicios de este momento. Lo que van a hacer es dar una figura. Vamos a hacerla. Yo la voy a dibujar de 14 por 8, pero pueden dibujarla de la dimensión que quieran. Solamente para tener referencia, no hay medida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tener la medida clara? Porque esto van a hacer de la siguiente manera. Aquí van a poner otra figura. Vamos a, perdón, esto lo voy a agrupar para que no se mezclen. Y esto vamos a girar. Se va a hacer la misma figura otra vez en este sentido. Entonces, esta es la planta puede que esta medida sea diferente a esta. El largo de ambas son iguales y el ancho son iguales. Entonces, esta figura que están viendo va a ser la planta de un edificio que ustedes van a construir en grupo y que obviamente tiene su techo acá, techo acá. Entonces vamos a dibujar esta figura con una adicional. Bueno, vamos a hacerla correcta, a ver si puedo. Se me olvidó. Darle a cualquier altura. Y luego esta altura sí va a tener que ser ahora precisa. ¿Por qué? Porque este elemento que estamos empezando a construir lo van a dibujar otra vez. Entonces, este va a ser, perdón, la tos todavía molesta. Este va a ser el segundo ejercicio. Dibujar esta casa, pero con una adición, con un elemento adicional. Todos los techos están con 45% de pendiente. Ese es el problema que tenemos que resolver. Que todos estos techos están con 45% de pendiente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una recta, vamos a hacerla de 30. Estamos en 30 y estamos al 45% de pendiente. Tendríamos que ser de 1,35. La altura, no. 13,5 la altura. Y esta sería la inclinación de 45% de pendiente. ¿Cómo manejamos este tema? Ahí viene la explicación. Voy a tener que anotar con letras tridimensionales. Al 100% de pendiente. Uf, muy chiquito. Está claro. Es un poco difícil. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir nomás a mi adorada tableta que uso tanto, que para dibujar en geometría descriptiva sí es un poquito complicado, pero ahora sí me va a servir para que me entiendan con más precisión. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos 100,
y queremos que sea 45, ponemos aquí 100, y aquí ponemos 45. ¿Sí? Y obviamente esta va a ser la inclinación de 45%. Pero si yo tengo aquí 25, ¿cuánto me va a dar esto? Aquí tengo 25. Y no sé cuánto tiene que ser esto para que el techo esté con 45% de pendiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos 45 equivale a 100, como, no sé si es igual, ya les he dicho que matemática es un chakra del arquitecto, como 25, que es la nueva medida que tenemos, es a la incógnita. Entonces, esta regla de 3 que me la han enseñado en colegio y que por suerte no me la he olvidado, implica que 45 por 25, ¿cuánto dará eso? 5 por 5, 25, 5 por 4, 20, 25, 2 por 5, 10, más 2 por 4, 8. Ay, no, alguien ayúdeme haciendo el cálculo. Aquí sale 11.25. Gracias, entonces tenemos 45 por 25 debe de salir 100. Aquí 1125. 1125. 1125. Entonces esto por esto dividido entre 100. Me has hecho ya el cálculo completo, estaba bien, la respuesta del alumno era correcta. Esto nos daba 1125 dividido entre 100, lo que nos da un 11.25, como dijo originalmente el alumno. Si se entiende, lo que hemos hecho es multiplicar esto por esto, dividido entre esto, y eso es X. Entonces, al final sabemos que X es 11.25. Entonces, si tenemos 25 acá vamos a tener que poner 11.25. Ya tenemos la solución del techo y ese es el techo. Para hacerlo simple, si en planta, como les digo, no uso medidas, ustedes tampoco deben usarlas. O sea, no usen medidas iguales, pueden usar cualquier medida. En este ejercicio es muy importante que, como estamos hablando que este rectángulo es igual a este rectángulo, por lo tanto, esta medida y esta medida son iguales. Esa es la condición para que cuando nosotros resolvamos el techo quede así y quede esta esquina correctamente. Entonces, el ejercicio que tenemos que resolver es dibujar este techo, pero la condición es que este ángulo es 45%. La pendiente de todos los techos es 45%. ¿Queda clara la segunda práctica?